Marcos Villanueva caminó por los pasillos del tribunal con la confianza de un hombre que nunca había perdido. Sus zapatos de cuero italiano hacían eco en el piso de mármol. Su traje costaba más que lo que muchas personas ganaban en un mes. Él lo sabía y le gustaba que otros también lo supieran. Tenía 45 años y llevaba 20 trabajando como abogado. En East Timpo había defendido a los hombres más ricos de la ciudad, empresarios acusados de robar millones, políticos con las manos sucias, banqueros que habían destruido los sueños de familias enteras. Todos venían a él porque Marcos tenía algo que otros abogados no tenían. Marcos nunca perdía en la gente en el mundo legal. Lo llamaba el invicto. Era un apodo que él usaba con orgullo. Lo había escrito en sus tarjetas de presentación. Lo mencionaba en cada entrevista. Para él, perder no era una opción. Era algo que simplemente no existía en su vocabulario en esa mañana de lunes. Marcos entró a su oficina en el piso más alto del edificio más caro del centro de la ciudad. Las ventanas iban del piso al techo y mostraban una vista perfecta de los rascacielos. Él había elegido esa oficina exactamente por esa razón. Quería mirar hacia abajo. Quería sentir que estaba por encima de todos. Su secretaria, una mujer joven llamada Daniela, lo esperaba con una taza de café y una carpeta gruesa. Señor Villanueva, el caso Fuentes está listo para revisión, dijo ella con voz profesional. Marcos tomó el café sin dar las gracias. Nunca daba las gracias. Creía que las personas hacían su trabajo porque él les pagaba, no porque merecieran gratitud. ¿Qué tenemos?, preguntó mientras se sentaba en su silla de cuero negro. Ricardo Fuentes, 52 años, dueño de la empresa Inversiones del Futuro. Lo acusan de estafar a 347 personas. El monto total es de $15 millones. Marcos sonrió. Le gustaban los casos grandes. Le gustaba defender a hombres como Fuentes porque ellos pagaban bien y porque ganar esos casos aumentaba su fama. ¿Quién es el fiscal?, preguntó Ana Elena Carrasco. Tiene 31 años. Es su primer caso grande. La sonrisa de Marcos se hizo más amplia. Una fiscal joven e inexperta. Esto iba a ser fácil. Dile al señor Fuentes que venga a verme esta tarde y consígueme todo lo que puedas encontrar sobre esta Elena Carrasco. Daniela asintió y salió de la oficina. Marcos abrió la carpeta y comenzó a leer los detalles del caso en Ricardo. Fuentes había creado una empresa que prometía duplicar el dinero de los inversionistas en solo 6 meses. Era el tipo de promesa que cualquier persona inteligente reconocería como falsa. Pero Fuentes no había buscado personas inteligentes. Había buscado personas desesperadas. Los documentos mostraban que la mayoría de las víctimas eran jubilados. Personas mayores que habían trabajado toda su vida y que tenían sus ahorros guardados para su vejez. Fuentes había ido a iglesias, centros comunitarios y reuniones de vecinos. Había usado su sonrisa amable y sus palabras dulces para convencerlos de que él era de confianza. Soy un hombre de fe, les decía. Quiero ayudar a mi comunidad. Las personas le habían creído, le habían dado sus ahorros. Algunos habían sacado segundas hipotecas de sus casas. Otros habían usado el dinero que tenían guardado para las universidades de sus nietos. Y Fuentes había tomado todo ese dinero y lo había gastado en su propia vida de lujos. Carros deportivos, viajes en primera clase, una mansión con piscina. Mientras sus víctimas perdían todo, él vivía como un rey. Marcos leyó todo esto sin sentir nada. Para él, los hechos del caso no importaban. Lo único que importaba era ganar. Y para ganar, necesitaba encontrar debilidades. No en su cliente, sino en la otra parte. Esa tarde, Ricardo Fuentes llegó a la oficina. Era un hombre gordo, con una sonrisa demasiado grande y ojos pequeños que nunca dejaban de moverse. Vestía ropa cara pero de mal gusto,
Cadenas de oro colgaban de su cuello. Un reloj enorme brillaba en su muñeca. «Señor Villanueva», dijo Fuentes mientras le daba la mano, «me han dicho que usted es el mejor». «Lo soy», respondió Marcos sin modestia. «Sí, tenemos mucho que discutir». Fuentes se sentó y cruzó las piernas. A pesar de su situación legal, parecía completamente relajado. Los hombres como él siempre estaban relajados. Creían que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluyendo la justicia. «Dígame la verdad», dijo Marcos. «Low High Fuentes Río. ¿Importa eso? Para mí no, pero necesito saber exactamente qué pasó para poder defenderlo». Fuentes se inclinó hacia adelante. «Mire, esas personas son tontas. Si alguien te promete duplicar tu dinero en 6 meses y tú le crees, mereces perder ese dinero. Yo solo les di lo que querían. Es mi culpa que el sueño no se hiciera realidad». Marcos no respondió a la pregunta. No era su trabajo juzgar a sus clientes. Era su trabajo defenderlos. «La fiscalía tiene mucha evidencia», dijo Marcos. «Documentos financieros, correos electrónicos, testimonios de víctima. Van a traer a varias personas a testificar». «¿Y eso es un problema?» «Puede serlo. Los jurados son emotivos. Cuando ven a un anciano llorando en el estrado diciendo que perdió todo su dinero, se ponen del lado del anciano. No importa qué digan las leyes». Fuentes frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hacemos?» Marcos se recostó en su silla y juntó las puntas de sus dedos. Esta era la parte que más le gustaba, el momento donde él demostraba por qué era el mejor. «Hacemos lo que siempre hago. Destruimos a los testigos». Durante las siguientes semanas, Marcos trabajó sin descanso en el caso, pero no trabajó de la manera que un abogado honesto trabajaría. No buscó evidencia que exonerara a su cliente. No preparó argumentos legales brillantes. En lugar de eso, buscó maneras de hacer trampa. Lo primero que hizo fue conseguir información privada sobre los testigos principales. Tenía contactos en muchos lugares, personas que le debían favores, personas que él había ayudado en el pasado y que ahora tenían que ayudarlo a él. En uno de sus contactos trabajaba en un hospital, otro trabajaba en el departamento de policía, un tercero trabajaba en la compañía telefónica. Entre todos, podían conseguir casi cualquier información sobre cualquier persona. «Necesito todo lo que puedan encontrar sobre estas personas», les dijo Marcos, mientras les daba una lista de nombres, historiales médicos, antecedentes criminales, problemas financieros, cualquier cosa que pueda usar. Sus contactos no hicieron preguntas. Nunca las hacían. Sabían que preguntar era peligroso. Unos días después, Marcos tenía carpetas llenas de información privada sobre cada uno de los testigos, pero había un testigo que le preocupaba más que los otros. Un hombre llamado Alberto Mendoza. Don Alberto, como todos lo llamaban, tenía 73 años. Había trabajado 40 años como maestro de escuela primaria. Después de jubilarse, él y su esposa Rosa habían decidido usar sus ahorros para abrir una pequeña panadería. Era el sueño de toda su vida. Entonces llegó Ricardo Fuentes con sus promesas. Don Alberto había invertido todo, $100,000, todo lo que tenía, y lo había perdido todo. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era que la esposa de don Alberto, Rosa, necesitaba una operación del corazón. Sin dinero, no podían pagarla. La salud de Rosa se deterioraba cada día, mientras don Alberto buscaba desesperadamente una solución. En la fiscalía había elegido a don Alberto como su testigo principal exactamente por esta razón. Su historia era trágica. Su dolor era real. Cualquier jurado que lo escuchara sentiría compasión por él y odio por Ricardo Fuentes. San Marcos sabía que necesitaba destruir a don Alberto. No físicamente,
por supuesto, pero sí necesitaba destruir su credibilidad, necesitaba hacer que el jurado dudara de sus palabras, necesitaba convertir a la víctima en el villano. El historial médico de don Alberto mostró que tomaba medicamentos para la ansiedad y la depresión. Marcos sonrió cuando leyó esto. Podía usar esa información para sugerir que don Alberto no era mentalmente estable, que sus recuerdos no eran confiables, que quizás había malinterpretado las palabras de fuentes, pero eso no era suficiente. Marcos quería más. Contrató a un hombre llamado Sergio. Sergio era lo que algunas personas llamaban investigador privado, pero en realidad era mucho más que eso. Sergio hacía el trabajo sucio que otros no querían hacer. «Necesito que visites a este hombre», le dijo Marcos mientras le mostraba la foto de don Alberto. «Vas a hacerte pasar por periodista, vas a hacerle preguntas sobre el caso, pero no preguntas amables. Quiero que lo presiones, que lo confundas, que lo hagas sentir inseguro». Sergio asintió. «¿Cuál es el objetivo? Quiero que esté nervioso y asustado cuando llegue al juicio. Quiero que dude de sí mismo. Así será más fácil destruirlo en el estrado entendido». Sergio hizo su trabajo perfectamente. Visitó a don Alberto 3 veces durante las semanas antes del juicio. Cada vez llegaba sin aviso y hacía preguntas agresivas. ¿Estaba seguro de los detalles? ¿No había firmado los documentos voluntariamente? ¿No era verdad que él también quería hacerse rico rápidamente? Don Alberto, que ya estaba sufriendo por la enfermedad de su esposa y la pérdida de su dinero, comenzó a tener problemas para dormir. Las visitas del falso periodista lo llenaban de ansiedad. Empezó a dudar de su propia memoria. ¿Recordaba bien los hechos? ¿Y si había malentendido algo? Mientras tanto, Marcos preparaba otra trampa. Creó documentos falsos que mostraban que don Alberto había demandado a otras personas en el pasado por razones frívolas. Los documentos parecían completamente reales. Tenían sellos oficiales, firmas, números de caso. Nadie podría notar que eran falsos. El plan de Marcos era simple. Durante el juicio, usaría estos documentos para mostrar que don Alberto era un hombre que buscaba dinero fácil a través de demandas, que no era una víctima inocente, sino un aprovechado que había tratado de estafar a otras personas antes. Era una mentira completa. Don Alberto nunca había demandado a nadie en su vida. Era un hombre honesto que había confiado en la persona equivocada. Pero Marcos no se preocupaba por la verdad, solo se preocupaba por ganar una semana antes del juicio. Marcos se reunió con la fiscal Elena Carrasco para discutir posibles acuerdos. Era una práctica común en casos criminales. A veces, ambas partes preferían llegar a un acuerdo en lugar de ir a juicio. Ana Elena era una mujer joven con cabello oscuro y ojos intensos. Vestía un traje simple pero elegante. Había algo en ella que Marcos no podía definir, una determinación que iba más allá de lo profesional, como si este caso fuera personal para ella. «Mi cliente está dispuesto a aceptar un acuerdo», dijo Marcos con su voz más encantadora. 2 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. Después de 6 meses, Elena lo miró fijamente. Su cliente robó $15 millones a cientos de personas. Destruyó vidas. Mi oferta es 20 años. Eso es ridículo. Ningún jurado lo condenará a 20 años. Entonces vamos a juicio, respondió Elena sin vacilar. Marcos estudió su rostro. La mayoría de los fiscales jóvenes se intimidaban cuando él los presionaba, pero Elena no mostraba ningún miedo. Esto lo sorprendió y, aunque no lo admitiría nunca, lo preocupó un poco. «¿Por qué este caso es tan importante para usted?», preguntó Marcos. Ana Elena guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente. «Es personal. Mi abuela fue estafada por un hombre como su cliente. Pero murió sin poder pagar sus medicinas. Yo era adolescente cuando pasó y no pude hacer nada para ayudarla.
Ahora puedo. Marcos archivó esta información en su mente. Las emociones eran debilidades. Quizás podría usar esto de alguna manera. Admirables sentimientos, dijo él. Pero los sentimientos no ganan casos. La evidencia, sí. Y yo tengo mucha evidencia que va a sorprenderla. Estaré lista, respondió Elena. Se dieron la mano y se separaron. Marcos caminó hacia su carro con una sonrisa. Esta fiscal ingenua no tenía idea de lo que venía. Él había destruido carreras de abogados con mucha más experiencia que ella. ¿Qué oportunidad tenía una novata contra el invicto? Los días antes del juicio pasaron rápidamente. Marcos revisó su estrategia 100 veces. Todo estaba perfecto. Los documentos falsos estaban listos. El testigo principal estaba emocionalmente destruido. El jurado había sido cuidadosamente seleccionado. Marcos había usado todas sus técnicas para elegir a personas que él creía que serían fáciles de manipular. La noche antes del juicio, Marcos cenó en el restaurante más caro de la ciudad. Pidió el filete más caro y el vino más fino. Brindó consigo mismo por otra victoria segura. En otra parte de la ciudad, don Alberto estaba sentado junto a la cama de su esposa en el hospital. Rosa dormía conectada a máquinas que monitoreaban su corazón débil. Los médicos habían dicho que necesitaba la operación pronto o no sobreviviría. Don Alberto sostenía la mano de su esposa y lloraba en silencio. Había perdido todo su dinero por confiar en un mentiroso. Y ahora su esposa podría morir porque él no podía pagar su tratamiento. «Lo siento, mi amor», susurró. «Lo siento tanto». Pero mañana tenía que ser fuerte. Mañana tenía que ir al tribunal y contar su historia. Tenía que hacer justicia, no solo por él, sino por todas las otras personas que Ricardo Fuentes había destruido. Don Alberto se secó las lágrimas y tomó una decisión. No importaba lo nervioso que estuviera, no importaba lo asustado que se sintiera, iba a decir la verdad. Y esperaba que la verdad fuera suficiente. Su mansión. Ricardo Fuentes dormía tranquilamente en su cama de seda. No le preocupaba el juicio. Había contratado al mejor abogado. Y el mejor abogado nunca perdía. En su apartamento de lujo, Marcos Villanueva también dormía bien. Soñaba con otra victoria, otra celebración, otro cheque enorme de un cliente satisfecho. A ninguno de los dos sabía que el día siguiente cambiaría todo, que la arrogancia tiene un precio, que la justicia, aunque a veces tarda, eventualmente llega al el sol. Salió sobre la ciudad como lo hacía cada día, pero ese día no sería como cualquier otro. Ese día, la verdad comenzaría a salir a la luz. Y cuando la verdad sale a la luz, ni siquiera el invicto puede esconderse. El tribunal estaba lleno cuando Marcos llegó esa mañana. Había reporteros afuera tomando fotos y haciendo preguntas. El caso Fuentes había atraído mucha atención de los medios. 347 víctimas. Era un número que la gente no podía ignorar. Marcos caminó entre los reporteros sin detenerse. Conocía el valor de la publicidad, pero también sabía que era mejor hablar después de ganar, no antes. Entró al edificio del tribunal y se dirigió a la sala donde se llevaría a cabo el juicio. La sala era grande y solemne. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura. El techo era alto. Al frente, el estrado del juez dominaba el espacio. A los lados, las mesas para la fiscalía y la defensa esperaban a sus ocupantes. A Marcos fue el primero en llegar. Le gustaba ser el primero. Le daba tiempo para estudiar el ambiente, para sentir la energía del lugar, para prepararse mentalmente. Se sentó en la mesa de la defensa y abrió su maletín. Adentro estaban sus notas, sus argumentos y los documentos falsos que planeaba usar contra don Alberto. Unos minutos después, Elena Carrasco entró con su equipo. Eran 3 personas jóvenes que cargaban cajas de evidencia. Elena caminaba con determinación, su mirada fija en el frente. No miró a Marcos ni una vez.
Luego comenzaron a llegar las víctimas. Entraron en grupos pequeños, buscando asientos en las bancas del público. Eran hombres y mujeres mayores en su mayoría. Algunos usaban bastones, otros eran ayudados por familiares más jóvenes. Todos tenían algo en común: en caras marcadas por el sufrimiento y la pérdida. Marcos los observó sin sentir nada. Para él, eran solo obstáculos. Personas que querían quitarle la victoria a su cliente. Personas que él necesitaba derrotar. Don Alberto llegó acompañado de su hija Carmen. Ella era una mujer de 40 años que trabajaba como enfermera. Había tomado días libres de su trabajo para estar con su padre durante el juicio. Carmen guiaba a su padre con cuidado, sosteniéndolo del brazo como si temiera que se fuera a caer. Don Alberto se veía peor que en las fotos que Marcos había visto. Las visitas del falso periodista habían hecho su trabajo. El anciano tenía ojeras profundas y sus manos temblaban constantemente. Se sentó en la primera fila, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Finalmente, Ricardo Fuentes entró escoltado por 2 guardias. A pesar de estar bajo custodia, vestía uno de sus trajes caros y mantenía su sonrisa característica. Caminó hasta la mesa de la defensa y se sentó junto a Marcos. «¿Listo para ganar?», susurró Fuentes. «Siempre», respondió Marcos en el alguacil. Pidió silencio y todos se pusieron de pie cuando la jueza entró. Era una mujer de unos 60 años llamada Victoria Sánchez. Tenía fama de ser justa, pero estricta. Marcos había tratado con ella antes y sabía que no toleraba trucos obvios. Tendría que ser sutil. La jueza tomó su asiento y el juicio comenzó. «Este es el caso del Estado contra Ricardo Fuentes», anunció la jueza. «El acusado enfrenta cargos de fraude mayor, robo agravado y conspiración. Fiscal Carrasco, puede hacer su declaración de apertura». Elena se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Se tomó un momento para mirar al jurado. 12 personas de diferentes edades y orígenes. Algunas la miraban con curiosidad, otras con aburrimiento. Elena sabía que tenía que capturar su atención desde el principio. «Señoras y señores del jurado», comenzó con voz clara y firme, «lo que van a escuchar en este juicio no es solo un caso de números y documentos legales. Es una historia de traición, de confianza rota». Elena caminó lentamente frente al jurado mientras hablaba. Ricardo Fuentes se presentaba como un hombre de fe. Iba a iglesias y centros comunitarios. Hablaba de ayudar a la comunidad, de crear oportunidades para los que menos tienen. Las personas le creyeron. ¿Por qué no lo harían? Parecía sincero. Parecía honesto. Parecía uno de ellos. Elena señaló hacia las bancas donde estaban sentadas las víctimas. Estas personas confiaron en él, le dieron sus ahorros, dinero que habían guardado durante décadas, dinero para sus retiros, para las universidades de sus nietos, para emergencias médicas. Le dieron todo. En la voz de Elena se volvió más dura. ¿Y qué hizo Ricardo Fuentes con ese dinero? ¿Lo invirtió como prometió? No, lo gastó en sí mismo. Carros de lujo, viajes al extranjero, ropa cara, mientras sus víctimas perdían sus casas y no podían pagar sus medicinas. Él vivía como un rey. Elena se detuvo frente a la mesa de la defensa y miró directamente a Fuentes. «El acusado quiere que crean que esto fue un simple error de negocios, que las inversiones fallaron por circunstancias fuera de su control. Pero la evidencia mostrará algo diferente. Mostrará que nunca hubo inversiones reales, que desde el principio todo fue una mentira diseñada para robar». Ana Elena regresó a su lugar. «Al final de este juicio les pediré que hagan justicia, no solo por las 347 personas que fueron robadas, sino por todos los que creen que la confianza todavía significa algo. Gracias». Elena se sentó. Había sido una buena apertura. Marcos lo reconoció internamente, aunque su cara no mostraba nada. «Abogado Villanueva, su turno», dijo la jueza. Marcos
Se levantó con la confianza de alguien que había hecho esto miles de veces. Señoras y señores, la fiscal les ha contado una historia muy emotiva. Victims in a villain es el tipo de historia que vemos en películas. Pero esto no es una película. Esto es un tribunal de justicia. Y en un tribunal necesitamos más que emociones. Necesitamos hechos, San Marcos. Adoptó un tono razonable y calmado. Mi cliente, Ricardo Fuentes, es un hombre de negocios. Como todos los hombres de negocios, ha tenido éxitos y fracasos. La empresa Inversiones del Futuro fue, desafortunadamente, un fracaso. Pero fracasar no es un crimen. Marcos caminó lentamente, dejando que sus palabras penetraran. Las personas que invirtieron con mi cliente lo hicieron voluntariamente. Nadie los obligó. Nadie les puso un arma en la cabeza. Ellos leyeron los documentos. Ellos firmaron los contratos. Ellos tomaron un riesgo, como hace cualquier persona que invierte dinero. Marcos se detuvo y miró al jurado con expresión seria. ¿El riesgo no funcionó? Sí, eso es verdad. ¿Esas personas perdieron dinero? También es verdad. Pero perder dinero en una inversión no significa que hubo un crimen. Significa que hubo un mal resultado. Son cosas muy diferentes. Marcos señaló hacia las víctimas sin mirarlas directamente. La fiscalía va a traer a personas a este estrado, personas que perdieron dinero y que están enojadas. Y tienen derecho a estar enojadas. Pero el enojo no es evidencia. La tristeza no es prueba. Para condenar a mi cliente, necesitan demostrar, más allá de toda duda razonable, que él intencionalmente planeó robar. Y eso, señoras y señores, es algo que no podrán hacer. Marcos regresó a su asiento. Escuchen la evidencia, analicen los hechos. Y cuando lo hagan, verán que este caso no es lo que la fiscalía quiere que crean. Gracias. La jueza asintió. Fiscal Carrasco puede llamar a su primer testigo. El primer día del juicio estuvo dedicado a testimonios técnicos. La fiscalía llamó a contadores y analistas financieros que explicaron cómo funcionaba el esquema de Fuentes. Mostraron documentos, gráficos y registros bancarios. Demostraron que el dinero de los inversionistas nunca fue a ninguna inversión real. En cambio, fue directo a las cuentas personales de Fuentes San Marcos. Contrainterrogó a cada testigo con habilidad. No podía negar los números, así que se enfocó en crear confusión. Hacía preguntas complicadas sobre procedimientos contables. Mencionaba tecnicismos legales que sabía que el jurado no entendería. Su objetivo no era probar que Fuentes era inocente. Era crear suficiente duda para que el jurado no pudiera estar seguro. El segundo día comenzó con más testimonios técnicos. Un investigador del Departamento de Fraudes mostró correos electrónicos de Fuentes donde se burlaba de sus víctimas con sus socios. En uno de los correos, Fuentes había escrito: «Estos viejos son tan tontos, creen todo lo que les digo». Cuando Marcos leyó ese correo, supo que era un problema, pero no mostró preocupación. En cambio, sugirió que el correo podía haber sido sacado de contexto, que quizás Fuentes estaba hablando de otras personas, que no había prueba directa de que se refería a sus inversionistas. Era un argumento débil, pero Marcos lo presentó con tanta confianza que algunos miembros del jurado parecieron considerarlo. El tercer día llegó el momento que Marcos había estado esperando. Don Alberto Mendoza subió al estrado. El anciano caminó lentamente hasta la silla de los testigos. Sus pasos eran inseguros. Sus manos temblaban. Se sentó y miró a su alrededor con ojos cansados. Elena se acercó a él con gentileza. «Señor Mendoza, ¿puede decirnos cómo conoció a Ricardo Fuentes?» Don Alberto tomó aire antes de responder. Su voz era suave, pero clara. «Fue en mi iglesia. Él vino un domingo y habló con el grupo de adultos mayores. Dijo que quería ayudar a personas como nosotros, que tenía una manera de hacer crecer nuestros ahorros. ¿Y usted le creyó?» «Sí, parecía tan sincero.
Hablaba de Dios, de la comunidad, de ayudar a los necesitados. Pensé que era un buen hombre. ¿Cuánto dinero le dio usted? Don Alberto bajó la mirada. $100,000. Todo lo que mi esposa y yo habíamos ahorrado en 40 años. ¿Para qué era ese dinero? Queríamos abrir una panadería. Era nuestro sueño, pero también lo teníamos guardado por si había emergencias. ¿Y qué pasó después de que invirtió con el señor Fuentes? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de don Alberto. Al principio, todo parecía bien. Él nos enviaba reportes que mostraban que nuestro dinero estaba creciendo. Estábamos tan felices. Pensamos que habíamos tomado la decisión correcta. Y luego los reportes dejaron de llegar. Intentamos contactar al señor Fuentes, pero no respondía. Fuimos a su oficina y estaba vacía. Ahí fue cuando supimos que todo había sido una mentira. Don Alberto se detuvo para limpiar sus lágrimas. Mi esposa, Rosa, ella necesita una operación del corazón. Sin ese dinero, no podemos pagarla. Los médicos dicen que sin la operación, ella podría... No pudo terminar la frase. El silencio en la sala era absoluto. Varios miembros del jurado tenían expresiones de profunda tristeza. Una mujer en la segunda fila se limpiaba los ojos. Elena dejó que el momento se extendiera antes de continuar. Señor Mendoza, ¿hay algo más que quiera decir? Don Alberto miró hacia donde estaba sentado Ricardo Fuentes. Por un momento, el miedo y la tristeza en sus ojos se transformaron en algo más, algo parecido a la determinación. Solo quiero que sepan la verdad. Mi esposa y yo trabajamos toda nuestra vida. Nunca le pedimos nada a nadie. Solo queríamos vivir nuestros últimos años en paz. Este hombre nos quitó eso. No solo el dinero. Nos quitó la esperanza en Elena. Asintió con respeto. No tengo más preguntas. La jueza miró a Marcos. Abogado Villanueva. Su turno para el contrainterrogatorio. Este era el momento. Marcos se levantó lentamente, dándole tiempo al jurado para cambiar su enfoque emocional. Caminó hacia don Alberto con una expresión que parecía casi amable. Señor Mendoza, lamento mucho lo que le ha pasado. Verdaderamente lo lamento. Don Alberto no respondió. Solo miró a Marcos con cautela. Tengo algunas preguntas que hacerle. No para causarle más dolor, sino para asegurarme de que el jurado tenga toda la información. Marcos tomó unos papeles de su mesa. Eran los documentos falsos que había preparado. Señor Mendoza, ¿es verdad que usted toma medicamentos para la ansiedad? Elena se levantó inmediatamente. Objeción. Su señoría, la condición médica del testigo no es relevante para el caso. Abogado Villanueva, ¿a dónde quiere llegar con esto?, preguntó la jueza. Su señoría, quiero establecer que los recuerdos del testigo pueden no ser completamente confiables debido a su estado mental. Objeción. Rechazada. Pero tenga cuidado. Abogado. A Marcos asintió y continuó. Señor Mendoza, ¿puede responder la pregunta? Don Alberto tragó saliva. Sí, tomo medicamentos para la ansiedad. Desde que perdimos el dinero. ¿Y esos medicamentos afectan su memoria? No, no creo. ¿No cree? No está seguro. Don Alberto comenzó a ponerse más nervioso. Sus manos temblaban más que antes. Mi memoria está bien. Marcos levantó los documentos falsos. Señor Mendoza, tengo aquí unos documentos muy interesantes. Parecen mostrar que usted ha demandado a otras personas en el pasado por razones similares. ¿Es eso verdad? Don Alberto lo miró confundido. No, eso no es verdad. Nunca he demandado a nadie. ¿Está seguro? Porque estos documentos muestran... Elena se levantó de nuevo. ¿Qué documentos son esos? No fueron proporcionados en el descubrimiento. La jueza frunció el ceño. Abogado Villanueva, ¿de dónde vienen esos documentos? Marcos sabía que estaba en territorio peligroso, pero su arrogancia lo empujó a continuar. Son registros públicos.
Su señoría, los obtuve recientemente de Jean Berlos. Marcos caminó hacia el estrado y le entregó los documentos a la jueza. Ella los examinó por unos momentos. Mientras lo hacía, algo extraño sucedió a una de las miembros del jurado. Una mujer de unos 50 años llamada Patricia se inclinó hacia adelante en su asiento. Desde su posición, podía ver los documentos que Marcos había dejado sobre la mesa de la defensa. Y algo en esos documentos llamó su atención. Patricia trabajaba como archivista en el registro civil de la ciudad. Había pasado 20 años de su vida manejando documentos oficiales. Conocía cada tipo de sello, cada formato, cada detalle de los documentos legales. Y lo que vio en la mesa de Marcos no se veía bien en los sellos. En los documentos tenían el formato incorrecto. Era un detalle pequeño, algo que una persona normal nunca notaría. Pero Patricia no era una persona normal cuando se trataba de documentos. Ella sabía exactamente cómo debían verse los sellos oficiales, y esos no eran reales. Patricia guardó silencio por el momento. No podía decir nada mientras el juicio estaba en sesión, pero su mente estaba trabajando. ¿Por qué el abogado de la defensa tendría documentos con sellos falsos? Mientras tanto, la jueza terminó de revisar los documentos y los devolvió a Marcos. Abogado, estos documentos no tienen autenticación apropiada. No puedo permitir que los use como evidencia sin verificación. Marcos ocultó su frustración. Por supuesto, su señoría. Retiro la pregunta, pero el daño ya estaba hecho en cierto sentido. Había plantado la semilla de duda en algunos miembros del jurado. Había sugerido que don Alberto podía no ser tan inocente como parecía. Marcos continuó con su contrainterrogatorio, presionando a don Alberto con preguntas sobre detalles específicos de sus conversaciones con Fuentes. Y estaban funcionando. El anciano comenzó a tartamudear. Sus respuestas se volvieron menos seguras. El nerviosismo que Sergio había creado con sus visitas estaba saliendo a la superficie. Señor Mendoza, dijo Marcos con voz suave pero implacable, ¿no es posible que usted malinterpretó lo que el señor Fuentes le dijo? ¿Que usted escuchó lo que quería escuchar porque estaba desesperado por hacer dinero rápido? No, yo. Él dijo que era seguro. ¿Seguro? ¿Usó exactamente esa palabra? Creo que sí. No. No estoy seguro. No. ¿Estás seguro? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de cualquier cosa que nos ha dicho hoy? Elena objetó de nuevo, y la jueza le advirtió a Marcos que no intimidara al testigo. Pero Marcos ya había logrado lo que quería. Había hecho que don Alberto se viera confundido e inseguro frente al jurado. No tengo más preguntas, dijo Marcos, y regresó a su asiento con una pequeña sonrisa de satisfacción. Don Alberto bajó del estrado con la ayuda de su hija. Estaba temblando y tenía lágrimas en los ojos. Marcos lo observó sin sentir ningún remordimiento durante el receso para el almuerzo. Patricia no podía dejar de pensar en los documentos que había visto. Sabía que como miembro del jurado no debía investigar el caso por su cuenta. Pero esto era diferente. Si el abogado estaba usando documentos falsos, eso era un crimen, y ella tenía el deber de reportarlo. Se acercó discretamente a uno de los alguaciles. Disculpe, dijo en voz baja. Necesito hablar con alguien. Creo que vi algo que podría ser importante. El alguacil la miró con curiosidad. ¿Qué tipo de cosa? En la mesa de la defensa. Creo que los sellos son falsos. El alguacil guardó silencio por un momento. Luego asintió. Espera, voy a hablar con el juez. Patricia esperó, su corazón latiendo rápidamente. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero su instinto le decía que algo estaba muy mal con esos documentos. Y si tenía razón, el juicio entero podía cambiar dentro de la oficina de la jueza. Se estaba tomando una decisión que cambiaría todo. La jueza Victoria Sánchez
estaba sentada en su oficina. Cuando el alguacil tocó la puerta, ella levantó la vista de los documentos que estaba revisando y le indicó que entrara. «Su señoría, tenemos una situación», dijo el alguacil con expresión seria. «Una miembro del jurado quiere hablar con usted. Dice que vio algo importante durante el juicio». La jueza frunció el ceño. Las comunicaciones entre los miembros del jurado y el juez durante un juicio activo eran raras y generalmente problemáticas, pero también sabía que ignorarlas podía ser peor. «Tráigala aquí y no diga nada a nadie más». Todavía, unos minutos después, Patricia entró a la oficina de la jueza. Estaba claramente nerviosa. Sus manos se retorcían frente a ella y evitaba hacer contacto visual directo. «Siéntese, por favor», dijo la jueza con voz calmada. «Entiendo que tiene algo que decirme». Patricia se sentó en el borde de la silla. «Sí, su señoría, yo no estoy segura si debo decir esto. Sé que como jurado no debo investigar nada, pero esto fue algo que vi durante el juicio. No lo busqué. Cuénteme qué vio». Patricia tomó aire profundo antes de hablar. «Trabajo en el registro civil. Llevo 20 años ahí. Mi trabajo es manejar documentos oficiales, certificados de nacimiento, de defunción, registros de propiedad, cosas así. Conozco muy bien cómo se ven los documentos legales». La jueza asintió, animándola a continuar. Durante el contrainterrogatorio, cuando el abogado de la defensa estaba haciendo preguntas al señor Mendoza, dejó unos documentos en su mesa. «Desde donde estoy sentada, pude verlos. Y los sellos no son correctos». «¿Qué quiere decir con que no son correctos?» «El formato está mal. Los sellos oficiales del registro civil tienen un patrón específico. La fuente de las letras, el espaciado, el tamaño del escudo, todo tiene que ser exacto. Los que vi en esos documentos tienen el patrón de hace más de 10 años. Pero los documentos supuestamente son de hace solo 5 años. La jueza se reclinó en su silla, procesando la información. «¿Está segura de esto?» «Completamente segura, su señoría. He visto miles de sellos oficiales. Puedo reconocer uno falso con los ojos cerrados». La jueza guardó silencio por un largo momento. Si lo que Patricia decía era verdad, esto era extremadamente serio. Un abogado usando documentos falsos en un juicio no solo invalidaría el caso, sino que constituiría un crimen grave. «Señora Patricia, lo que me está diciendo tiene implicaciones muy serias. Necesito que entienda eso». «Lo entiendo, su señoría. Por eso dudé en decir algo. Pero si hay documentos falsos y yo no digo nada, ¿no estaría siendo parte del problema?» La jueza asintió lentamente. «Hizo lo correcto en decírmelo. Ahora, necesito que regrese con los otros miembros del jurado y no diga absolutamente nada sobre esto. ¿Puede hacer eso?» «Sí, su señoría». «Bien, voy a manejar esto personalmente. Y gracias por su honestidad». Patricia salió de la oficina y la jueza llamó inmediatamente a su secretario. «Necesito que contacten a un perito forense en documentos urgentemente y que nadie entre ni salga de la sala del tribunal hasta que yo lo autorice». El secretario corrió a cumplir las órdenes. La jueza se quedó sola en su oficina, pensando. Conocía a Marcos Villanueva de reputación. Sabía que era un abogado brillante, pero también sabía que había rumores sobre sus métodos. Nunca había habido pruebas concretas de nada ilegal, pero los rumores persistían. Si Marcos realmente estaba usando documentos falsos, esto iba mucho más allá de un simple caso de fraude. Esto podía destaparlo todo. Años de corrupción, casos ganados injustamente, víctimas que nunca recibieron justicia. La jueza tomó una decisión. Iba a manejar esto con mucho cuidado. Si Marcos era culpable,
Quería asegurarse de que no hubiera manera de que escapara. Mientras tanto, en el restaurante cerca del tribunal, Marcos y Ricardo Fuentes almorzaban juntos. Fuentes comía con apetito mientras Marcos revisaba sus notas para la sesión de la tarde. «Lo hizo muy bien con ese viejo», dijo Fuentes, entre bocados. Se veía patético al final. Marcos no levantó la vista de sus notas. «Todavía no hemos ganado. La fiscalía tiene más testigos, pero ninguno tan importante como él, ¿verdad? Él era el testigo estrella». «Sí, y lo neutralicé. Pero no me confío hasta que el jurado diga no culpable». Fuentes rió. «Usted es muy serio. Abogado, relájese. Ya ganamos esto». Marcos finalmente miró a su cliente. Había algo en la actitud de Fuentes que le molestaba. Era demasiado confiado, demasiado arrogante. Marcos reconocía esas cualidades porque él mismo las tenía, y sabía que la arrogancia excesiva podía ser peligrosa. «Escúcheme bien», dijo Marcos, con voz baja pero firme. «Este caso no ha terminado. Mantenga la cabeza baja y deje que yo haga mi trabajo. No diga nada que no sea absolutamente necesario. ¿Entendido?» Fuentes dejó de sonreír en entendido. Cuando regresaron al tribunal después del almuerzo, Marcos notó inmediatamente que algo era diferente. Había más alguaciles de lo normal. La jueza aún no había entrado, y había una tensión en el aire que no había estado antes. Antes sentó en la mesa de la defensa y miró a su alrededor. Elena Carrasco también parecía notar que algo estaba pasando. Ella lo miraba con una expresión que Marcos no podía descifrar. Finalmente, la jueza entró, pero en lugar de sentarse y comenzar la sesión normalmente, ella se quedó de pie. «Antes de continuar con el juicio, necesito abordar un asunto importante», dijo la jueza. «Abogado Villanueva, por favor acérquese al estrado. Fiscal Carrasco, usted también». Marcos sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un pequeño toque de preocupación. Caminó hacia el estrado tratando de mantener su expresión neutral. «¿Qué sucede, su señoría?», preguntó con voz calmada. La jueza lo miró directamente a los ojos. «Durante el receso, se me informó de una posible irregularidad con ciertos documentos en posesión de la defensa, y específicamente los documentos que usted intentó usar durante el contrainterrogatorio del señor Mendoza esta mañana». Marcos sintió que su estómago se contraía, pero su cara no mostró nada. «No entiendo, su señoría. ¿Qué tipo de irregularidad?» «Se sospecha que esos documentos pueden ser falsificados». El silencio en la sala fue absoluto. Todos los ojos estaban en Marcos. Él podía sentir las miradas como cuchillos en su espalda. «Eso es ridículo», dijo Marcos con indignación controlada. «Esos documentos son registros públicos legítimos. Eso es lo que vamos a determinar. He llamado a un perito forense en documentos. Él examinará los documentos en cuestión y nos dará su opinión profesional». Marcos sabía que estaba en problemas. Los documentos eran falsos. Él lo sabía porque él mismo había pagado para que los fabricaran. Si un experto los examinaba de cerca, encontraría las inconsistencias. «Su señoría, objeto este procedimiento», dijo Marcos, su mente trabajando rápidamente para encontrar una salida. «No hay base para esta acusación. Es simplemente un intento de la fiscalía para descarrilar el caso». Elena habló por primera vez. «Su señoría, la fiscalía no tuvo nada que ver con esto. No sabemos de qué documento se trata, ni quién hizo la denuncia». La jueza asintió. «La fiscal tiene razón. Esta información vino de una fuente independiente. Abogado Villanueva». El experto era un hombre mayor, con lentes gruesos y manos de cirujano. Sacó sus instrumentos y comenzó a examinar cada documento con cuidado meticuloso. La espera fue agonizante. Marcos permaneció de pie frente al estrado, tratando de mantener su compostura. Podía sentir los ojos del jurado sobre él. Podía ver las caras de las víctimas en las bancas. Sus expresiones
cambiando de tristeza a confusión, a esperanza. A don Alberto lo miraba desde la primera fila. El anciano que Marcos había humillado esa misma mañana, ahora lo observaba con una expresión que era difícil de interpretar. ¿Era esperanza? ¿Era satisfacción? ¿O simplemente era cansancio? Después de lo que pareció una eternidad, el perito se acercó a la jueza y le habló en voz baja. La jueza escuchó, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Finalmente, la jueza habló. El perito ha determinado que los documentos en cuestión muestran signos claros de falsificación. Los sellos oficiales no corresponden al formato usado en las fechas indicadas. Además, el papel utilizado no es consistente con los registros del período mencionado. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero años de práctica le permitieron mantener su máscara. Su señoría, debe haber un error. Esos documentos fueron obtenidos de fuentes legítimas. ¿Puede nombrar esas fuentes? Marcos guardó silencio. No podía nombrar a las personas que habían fabricado los documentos sin incriminarse aún más. El silencio no es una respuesta. Abogado Villanueva, la jueza se volvió hacia el jurado. Señoras y señores del jurado, lo que acaba de ocurrir es extremadamente serio. El abogado de la defensa ha intentado introducir evidencia falsificada en este juicio. Esto no solo es una violación de las reglas del tribunal, sino que constituye un delito criminal. Murmullos recorrieron la sala. Las víctimas comenzaron a hablar entre ellas. Los reporteros que habían permanecido callados hasta ahora comenzaron a escribir frenéticamente. Se suspende este juicio hasta nuevo aviso. Continuó la jueza. Abogado Villanueva, queda usted bajo arresto por los cargos de fabricación de evidencia y obstrucción de la justicia. Alguaciles, por favor. Dos alguaciles se acercaron a Marcos. Él los miró con incredulidad. Esto no podía estar pasando. Él era el invicto. Él era el mejor abogado de la ciudad. Él no perdía, pero mientras los alguaciles le ponían las esposas, la realidad finalmente lo golpeó. Había perdido. Y no solo había perdido el caso, había perdido todo. A las víctimas comenzaron a aplaudir. Al principio fue un aplauso tímido, inseguro, pero creció rápidamente hasta llenar la sala. Personas que habían entrado esa mañana sin esperanza, ahora estaban de pie, aplaudiendo y llorando de alivio. Don Alberto no aplaudió. Se quedó sentado mirando a Marcos mientras lo llevaban hacia la puerta. En sus ojos no había odio ni satisfacción. Solo había algo parecido a la paz, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. San Carmen, la hija de don Alberto, abrazó a su padre con fuerza. Se acabó, papá. Se acabó. Don Alberto asintió lentamente. Todavía no. Pero ahora hay esperanza. Elena Carrasco se acercó a ellos después de que Marcos fue llevado. Señor Mendoza, siento mucho lo que le hicieron hoy. Ese hombre trató de destruir su reputación con mentiras. Don Alberto la miró con ojos cansados pero amables. No tiene que disculparse, señorita fiscal. Usted estaba luchando por nosotros. Eso es lo que importa. El juicio va a continuar, dijo Elena, con otro abogado defensor. Pero ahora las cosas serán diferentes. La verdad está saliendo a la luz. Don Alberto asintió. La verdad siempre sale. A veces tarda, pero siempre sale. En otra parte del tribunal, Ricardo Fuentes estaba siendo escoltado de regreso a su celda. Llanos, su abogado estrella, había sido arrestado frente a sus ojos. Su defensa se había derrumbado. Y por primera vez, desde que comenzó todo esto, Ricardo Fuentes sentía miedo en un guardia. Lo empujó hacia adelante en muevas. Necesito un teléfono, dijo Fuentes con voz desesperada. Necesito llamar a otro abogado. Tendrá su llamada cuando lleguemos a la celda. Fuentes miró hacia atrás una última vez,
antes de desaparecer por el pasillo. Vio a las víctimas celebrando, vio a don Alberto siendo abrazado por su familia, vio el lugar donde momentos antes su abogado invencible había sido llevado en esposas. El mundo de Ricardo Fuentes estaba desmoronándose, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. A las noticias del arresto de Marcos Villanueva se esparcieron como fuego en la hierba seca. Antes de que terminara el día, todos los canales de televisión estaban hablando del caso. Abogado estrella arrestado por fabricar evidencia. Era el titular en todas partes. A los periodistas investigaron rápidamente la historia de Marcos, entrevistaron a antiguos clientes, a antiguos empleados, a cualquiera que quisiera hablar. Y muchos querían hablar. Personas que habían guardado silencio durante años. Ahora sentían que finalmente podían contar sus historias. Un antiguo asistente de Marcos habló en cámara con la cara oculta. Todos sabíamos lo que hacía, dijo. Sobornaba a testigos, fabricaba evidencia, tenía contactos en todas partes, pero nadie se atrevía a decir nada. El señor Villanueva era poderoso, arruinaba a cualquiera que se le opusiera. Una mujer que había trabajado en la oficina del fiscal años atrás contó cómo Marcos había conseguido información confidencial sobre casos. Tenía gente dentro de la fiscalía. Le pasaban información sobre las estrategias, los testigos, todo. Por eso, siempre estaba un paso adelante. La policía comenzó una investigación formal, no solo sobre el caso actual, sino sobre toda la carrera de Marcos. Cientos de posibles violaciones. El Colegio de Abogados anunció que iniciaría su propio proceso para desbarrar a Marcos. Era un procedimiento que, normalmente, tomaba meses, pero dadas las circunstancias, prometieron actuar con rapidez. Mientras tanto, Marcos estaba en una celda del centro de detención. No en una celda normal, sino en una de las que usaban para personas de alto perfil. Era pequeña pero privada. Tenía una cama, un inodoro, y nada más. Don Marcos se sentó en la cama y miró las paredes grises. Había pasado su vida entera evitando este momento. Había mentido, engañado y manipulado para nunca estar del lado perdedor. Y ahora, aquí estaba encerrado, derrotado. Solo las horas pasaron lentamente. Marcos no durmió. Su mente no dejaba de trabajar, buscando una salida. ¿Podía culpar a alguien más? ¿Podía decir que no sabía que los documentos eran falsos? ¿Podía hacer algún trato con la fiscalía? Pero cada opción que consideraba llevaba a un callejón sin salida. La evidencia contra él era clara. El perito había confirmado que los documentos eran falsos. Y ahora que la investigación estaba abierta, encontrarían mucho más a la mañana siguiente. Marcos recibió una visita de su propio abogado, un hombre llamado Roberto Sáenz, que había sido su amigo y colega durante años. Roberto se sentó frente a él, con expresión grave. Marcos, ¿qué hiciste? Marcos no respondió inmediatamente. Miró a su viejo amigo, y por un momento consideró seguir mintiendo. Pero, ¿qué sentido tenía ya? Hice lo que siempre hago, dijo finalmente. Jugué para ganar. Fabricar evidencia no es jugar para ganar. Es destruir tu carrera. Es destruir tu vida. No me des sermones, Roberto. Necesito que me saques de aquí. Roberto negó con la cabeza. No puedo sacarte de aquí. La evidencia es demasiado clara. Lo mejor que puedo hacer es negociar un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Quieres que me declare culpable? Quiero que seas realista. Si esto va a juicio, vas a perder. Y no solo vas a perder este caso. Van a reabrir todos tus casos pasados. Van a encontrar todo lo que has hecho. Marcos guardó silencio. Sabía que Roberto tenía razón. Si investigaban su pasado, encontrarían años de corrupción, las fabricaciones, las vidas que había arruinado para ganar casos. ¿Cuánto tiempo? Preguntó finalmente. Si cooperas, si les das información sobre tus contactos,
Quizás podemos conseguir 10 años. Con buen comportamiento podría salir en 6 años. Es mejor que 20. ¿Qué es lo que te espera si peleas? Marcos se recostó contra la pared de la celda. 6 años. 6 años de su vida. En una cárcel. Él, que había vivido en penthouses y manejado carros de lujo. Él, que había cenado en los mejores restaurantes y viajado en primera clase. Ahora iba a pasar años en una celda pequeña comiendo comida de prisión. Necesito pensar, dijo. No tienes mucho tiempo. La fiscalía quiere una respuesta pronto. Roberto se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Marcos, te conozco hace 25 años. Eras brillante. Podrías haber sido uno de los grandes abogados de este país. ¿Por qué hiciste todo esto? Marcos lo miró por un largo momento antes de responder. Porque podía, porque era fácil, porque nadie me detenía. Roberto negó con la cabeza tristemente y salió de la celda. Marcos se quedó solo de nuevo. Las palabras de Roberto resonaban en su mente. ¿Por qué había hecho todo esto? ¿Por el dinero? Tenía más dinero del que podía gastar. Por la fama. Ya, por el poder. Quizás era eso. El poder. La sensación de ser intocable. De estar por encima de las reglas que aplicaban a todos los demás. Esa sensación era adictiva. Y como todas las adicciones, eventualmente lo había destruido. Pensó en don Alberto, en el anciano